del delegado para decirle para que se grabe, ¿ya? Porque Aaron Arias, doctora. gracias, Jorge. ¿Cómo se llama? Le hacen un WhatsApp y le dicen, ayúdele a la doctora para grabar, ¿ya? Para que lo grabe. Él debe estar como alguna vez escuchaba cuando empezábamos la virtualidad, me acuerdo, tengan sus hospederos, decía. O sea, su ayuda, ¿no? Su ayuda. Para nosotros, pues, generaciones que no hemos nacido con la tecnología y estamos, pero con la intención de darles lo que conocemos, ¿no? Como yo les digo, ¿no? Manejamos nuestra pediatría con mucho gusto, pero la tecnología a veces es ingrata con nosotros porque a veces hacemos algún disparate. Entonces a veces estamos ahí en esa nota. Ana Lidia filtrando. Ujú. ¿Cuántos promedio, una preguntita, asisten a las teorías? Veo acá 54. Doctora, buenas tardes, ¿qué tal? Están saliendo de la primera sesión que teníamos. Ya. Entonces, me dicen, espero unos 2 minutos, un par de minutos, o un Sí, poquito más. está bien, un par de minutos, está bien. Ok, muy bien. Claro. Gracias. Entonces, esperamos un ratitito.
Mis queridos alumnos, ¿están viendo la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Quería preguntarles a mi delegado general, ¿dónde está? No lo veo ubicado la grabación, porque me decía la doctora Lo que todas se deben grabar. Doctora, la clase ya está grabada, ya se está grabando ya. Sale, Oh, sí, muy sale como bien, grabando. ya. Ok, esa era la... oh, bueno, entonces, buenas tardes. Continuando con el capítulo de nefrología, síndrome nefrótico es una de las glomerulopatías o enfermedad, digamos, frecuente en la infancia, sobre todo en la edad preescolar con mayor incidencia. Entonces, esto va desde 2 años a 10 años. Eso no significa que menores de esa edad o mayores de 12 años no la tengan, ¿no? Sino es la mayor frecuencia en su presentación. Y vamos a ver que por qué se da esta situación, digamos, de mayor predilección en esta población. Si ustedes miran en la pantallita, estamos viendo un niño, ¿no? Con bastante edema bipalpebral. Lo hago de manera diferencial con la niña que hace, pero no de una manera tan notoria como lo hacen. Significa que es más frecuente en el varón, ¿no? Lo otro, que cuando uno pone toda la estructura completa del riñón, toda la parte, vemos de que implícito está de que el órgano principal donde vamos a trabajar el síndrome nefrótico es en el glomérulo, pero los cambios hemodinámicos que se dan respecto a la fisiopatología pueden haber una repercusión hemodinámica que trae por consiguiente, ¿no? Anasarca, citis y todo lo demás con un trastorno hidroelectrolítico o también metabólico, ¿no? Entonces significa que hay que tener bastante cuidado en el manejo de estos pacientes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Si ustedes relacionen un poco cuáles serían, ¿no?, los factores de riesgo para esta población, ¿no? Uno hemos visto la edad, ¿no? Probablemente también hay un factor de riesgo, aparte de ello, es en el camino, digamos, la condición propia desde el punto de vista inmunológico en la cual el niño se ve sometido para ver si es que existen mecanismos donde como factor de riesgo podría traer en el proceso, digamos, de madurez de todo lo que es el riñón, en este caso el glomérulo, para ver si existe mecanismos de lesión glomerular o mecanismos inmunológicos propios, ¿no? Conocer la fisiopatología, que es para poder nosotros unir un poco, ¿no?, los eventos que se dan para ver el tratamiento, ¿no? Criterios de diagnóstico, en este caso solo vamos a tratar, por ser de mayor frecuencia, ¿no?, la patología relacionada al síndrome nefrótico en la población infantil, cambios mínimos, ese tipo de lesión, ¿no? No significa que no las tengan las otras, pero vamos a ver que hay algunos criterios en los cuales de repente no responden al tratamiento y podemos estar sospechando de las otras posibilidades de lesión anatómica. Y el manejo integral que nosotros lo ponemos porque, fíjense, mis futuros doctores, les voy a decir doctores ya, porque les falta poquito, fíjense que el manejo
a veces hemos nosotros incurrido en falta, sobre todo los pediatras, porque manejamos el tema de lo que vemos. Bajamos el edema, bien, y no nos damos cuenta que probablemente si no monitoreamos la condición propia de la evolución del tratamiento, estos niños pueden caer más repetidamente a riesgo de infecciones o riesgo de trombosis. Entonces el manejo es integral con la nutrióloga, con si es que hay datos de alergia, con el alergista, porque también hay como una señal que me dice que puede hacer riesgo de síndrome nefrótico a aquellos niños que hacen eventos infecciosos, pero que hay un estado de alergia de fondo, ¿no? Les hablaba de la población, ¿no? Es una población, como les decía, que va entre 1 a 4 por cada 10.000 niños menores de 16 años. La más frecuente de todas, ¿no? Cambios mínimos en su presentación. Va entre 80 y 90. Yo le he puesto 90% por ser, digamos, más optimista que agarrar los otros tipos de lesiones. Y ahí sí, acá podemos decir que ese niño puede terminar después de una larga odisea, pero la palabra curado podría estar. Pero si no, los otros eventos histopatológicos probablemente salgan de este 90% y ya quedarían como una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. La mayoría de ese 80-90% son respondedores o córticos sensibles, ¿no? O sea, el tratamiento, ¿no? Entonces es importante. Hay un porcentaje pequeño, pero es importante también, de 40% que son córtico-depresivos. Aquellos, fíjense acá también los pongo como un tips, ¿no? Aquellos niños con síndrome nefrótico que ya pasan los criterios, que vamos a verlos después, de corticoresistencia, estarían más asociadas a glomerulosclerosis focal y cerebral. En términos de definición, podemos nosotros mencionar desde el punto de vista clínico y laboratorial, ¿no? Que esta enfermedad glomerular, la glomerulopatía, está dada por albúmina menor de 2.5 gramos decilitro o 25 gramos litro. Y esto de acá también algo que me hace recordar ustedes la segunda parte, decilitros, litros, gramo, de repente por acá colocando milimoles, o sea, hay que tratar de ver por qué el albúmina menor de 2.5, ¿viste? Y ustedes también van a ver que hay algunos textos que dicen 3.5, pero 3.5, 2.5, 3.5 gramos decilitros es importante porque en el examen que ustedes van a dar en el ENAM, por ejemplo, cómo los confunden colocando un poco otros valores, ¿no? Dentro del resultado, ¿no? O sea, 25 gramos de cilindro, ¿eh? Proteinuria en 24 horas mayor de 50 miligramos, kilo día, o kilo 24 horas, que también se ven en algunos textos, ¿no? Y si queremos nosotros hablar por metro cuadrado sería proteinuria de 40 miligramos metro cuadrado hora. Que esto tiene una relación directa con, ¿no?, más de 3 cruces del LIPS, ¿no?, de la lámina, ¿no?, reactiva, ¿no?, de la lista reactiva positiva con más de 3 cruces, ¿ok? Entonces, hay otros parámetros que también se miden, como es la relación proteinuria-creatinuria mayor de 2, ¿ya? O el equivalente a 200 miligramos milimol, ¿ok? 200 miligramos milimol. A esta definición, que son prácticamente los rangos laboratoriales que hace que ese paciente presente edema,
y algunas otras condiciones, como es la dislipidemia, la vamos a ver de qué manera esta va en ese camino para poder evaluar las manifestaciones clínicas. Nos quedamos un ratito para ver por qué esta parte, ¿no?, de la proteinuria que se da por el incremento masivo de la filtración glomerular, o sea, es una pérdida excesiva, ¿verdad? Eso hay que, siempre uno dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se está dando eso? ¿No? Y ustedes tienen que familiarizarse y recordar, porque probablemente sí la tienen, ¿no? Sino que siempre es bueno un poquito de recordar, ¿no? En la parte, digamos, de, si yo hago acá tengo una nefrona, ¿no? Acá tenemos, y acá vemos la parte, digamos, del glomérulo, ¿no? Un glomérulo que tiene acá, ¿no?, la arteriola aferente, donde llegan las sustancias, digamos, no filtradas todavía, pasan a un proceso de filtración y después sale por la arteriola deferente. Si nosotros vemos, acá por ejemplo le hicieron un cortecito, ¿no?, a esta nefrona, entonces miramos acá, y este penachito, como yo digo siempre, ¿no?, del capilar glomerular, la vamos a trabajar virándole con otra panorámica, ¿no? Una panorámica donde en esta partecita hacemos el cortecito y vemos igualito la arteriola aferente, la eferente, y esta que está, como yo le digo, desnuda, para que ustedes puedan ver que para hablar de síndrome nefrótico tenemos que recordar esos tres componentes importantes que tiene el capilar glomerular, bajo tres estructuras que nosotros lo vamos a reconocer, ¿no? Cuanto más pegadito está al endotelio, es un truco también que les digo, ¿no? Si está pegadita al endotelio, por este lado, pegadita al mesancio, ¿no?, podemos decir que está más relacionado a otro tipo de patologías. Por ejemplo, se me ocurre decirles acá un síndrome nefrítico, ¿no? De repente glomerulonefritis, ¿no?, focal y segmentaria, pero la pura, sabiendo de que de todas maneras focal y segmentaria es una parte, ¿no?, de todas las patologías, digamos, que se dan de patología glomerular. Entonces, nosotros miramos y decimos, no, implicancia de inmunocomplejos, mensaje es para este lado. En cambio, si nosotros nos pegamos, ¿no?, a esta partecita, muy pegadita a esta cápsula de Bowman, ¿no?, y ustedes tienen que estar evaluando esta condición, miramos, decimos cápsula de Bowman es para el polo urinario, entonces acá del endotelio, que es algo que ustedes siempre tienen que recordar, el endotelio también posee una, digamos, una membrana muy rica de, como nosotros decimos, ¿no?, de glicocálix. Este endotelio debe tener más o menos, para que ingresen todas las, digamos, para el filtro de todo lo que va incorporándose y hacer, digamos, todo el proceso de filtración, es una parte, digamos, que tiene, porque a veces uno dice, ¿por qué puede salir tanta proteína? Entonces, estas actúan como barrera. Entonces, la primera barrera sería el endotelio, ¿no? Porque inclusive acoge, ¿no?, algunas, o sea, porque sus poros son más grandecitos, son más grandes y pueden, de alguna manera, esos poros tener un diámetro de 700 Armstrong, ¿sí? ¿No? Entonces, y esa parte, ¿no?, de este endotelio posee una carga negativa. Otro. Nos vamos más al interior y tenemos por acá la membrana basal. Por esta partecita que va cubriendo la membrana basal. Toda la membrana basal. ¿Ok? Entonces, endotelio,
que es el endotelio acá, que estamos mirando nosotros. Yo siempre le digo el endotelio, el estrado, acá miramos la membrana basal, ¿no? La membrana glomerular, que también tiene carga negativa, ¿no? Tiene esa forma, digamos, de soporte, una estructura así, bien hermética, por poseer parasulfatos, que son los que le van a dar esa característica de carga negativa. ¿Por qué hablamos carga negativa, carga negativa? Porque justamente son características que hacen que controlen y no salgan las proteínas, porque la proteína como tal tiene carga negativa. Carga negativa con negativa se repelen, ¿no es cierto? Pero si por situaciones, puede ser de repente por factores que dañan la barrera de filtración, por problemas, digamos, inmunológicos que de manera, digamos, que alteran la permeabilidad vascular y hacen que esto se dañe, entonces pierden su carga negativa. Esta parte de acá, ¿no? Y en esta partecita, acuérdense, el endotelio, entonces la que está más pegada a la cápsula de Bowman sería el epitelio. Y el epitelio pegadito está muy representado, muy bien representado por los podocitos, que están en la parte externa del epitelio, los podocitos. Entonces, en esta forma, cuando uno quiere hacer nuevamente una ampliación, estamos viendo acá, toda la parte del endotelio, donde está, ¿no? Acá tiene sus poros, ¿no? ¿No? Y donde puede salir, ¿no? Al polo urinario salen los solutos, pueden ser de repente un poco de agua, ¿no? Electrolitos, ¿no? Glucosa, pueden salir. Van por la membrana basal, ¿no? Y acá, estas tienen poros más grandes, pero las más pequeñas están pegaditas al epitelio. De tal manera que acá es, como se dice, el soporte o sea, es más chiquitito. O sea, son nutos más pequeñitos. O sea, los grandes pueden estar acá. Pero los más no van a salir como las proteínas importantes que tienen carga negativa, no van a salir. Y entonces acá siempre uno dice, ¿no? O sea, como quiera, esta parte ya tendría como un diafragma, que la vamos a ver después en otra lámina, para que ustedes entiendan todo este proceso que se da a nivel del capilar glomerular. Y ahí es donde se trabaja el síndrome nefrótico. ¿Ok? Entonces acá viene por decirle acá, estamos hablando de un número por ponerle, poros de 700 altos, baja a entre 40 a 50 Armstrong por este lado, y acá ya llega menos, ¿no? Se dice a nivel de diafragma, que la vamos a ver nosotros en la siguiente lámina, ¿no? Me demoro, doctores, para que ustedes vean que estas tres capas, tres estructuras principales son las que, de alguna manera, por cuestiones de repente, como les digo, ¿no? El por qué. Mecanismos de lesión glomerular, mecanismos inmunológicos, mecanismos que ahora inclusive se están hablando, por ejemplo, para cuando uno habla de síndrome nefrótico congénito, ¿no? La parte de mutaciones genéticas que se están dando. Entonces, todo eso hace que, de alguna manera, lesiones, ¿no? Lo que está normal con carga negativa por esos eventos que les digo de factores inmunocirculantes, ¿no? Como lo que podría pasar en estas patologías que no son comunes, por ejemplo, en el niño, como la membrana proliferativa, ¿no? La glomerulonefritis postestreptocócica, esa forma, la nefritis lúpica, que de alguna manera ya toma otro componente, se va más allá, se va por este lado, ¿no? Entonces, pero estamos hablando en el universo grande y acá nos detenemos, porque acá estamos mirando que
van perdiendo, ¿no? El endotelio fenestrado pierde esa condición y pasan hacia la cápsula de Bowman proteínas. Las que quedaban frenadas acá, las proteínas o las células sanguíneas, como estas que están de color rojito, todas se pierden, entonces, y liberan, ¿no? ¿Cuánto puede? Por cambios, como les digo, inmunológicos, por daño de permeabilidad vascular, de esa barrera de filtración que estaba muy bien protegida, y entonces se incrementa, hacen el aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Y esa lesión de los podocitos hacen parte de lo que nosotros llamamos una podocitopatía, una función importante dentro de los cambios fisiopatológicos del síndrome nefrótico. ¿Ok? Perdiendo esa carga. Entonces, si pierdes, ¿se acuerdan, no? Proteínas, carga negativa. Lo habitual, carga negativa de la membrana basal y del endotelio, entonces, negativo, negativo, positivo. Pero si pierde acá, entonces se atrae, ¿no es cierto? Se atrae. Entonces, bota cualquier cantidad de proteínas. Entonces, ya como les decíamos, esas alteraciones estructurales, probablemente, por la alteración de la permeabilidad endotelial, todos los factores que están, sigue el conocimiento. Ustedes saben que la medicina nunca es así cerrada, ¿no? Siguen descubriendo hipótesis, van viendo cómo en muchas patologías ustedes, por ejemplo, nosotros en la generación que hemos estudiado, no nos hablaban mucho de mutantes, de mutogenicidad. Ahora se han dado cuenta que inclusive trabajar una patología tiene que ser no tanto por la misma hormona que está dañada, sino por los receptores. Entonces, es necesario que ustedes vean que esa condición digamos, de alteraciones de receptores o endogenes, ¿no?, que mutan, producen estos daños, ¿no? En esta partecita que estamos mirando, ¿no? Esta parte, hagamos el hipotético que estamos viendo la parte del diafragma, ¿no? En el polo urinario, ¿no? En la alteración. Entonces, hasta ahí el podocito, ¿no? Se ve, y como también ustedes saben que de un podocito a otro, ustedes encuentran que hay los famosos pedicelos, ¿no? Los pedicelos también cumplen un rol, ¿no?, importante, ¿no?, para controlar, apoyar a este que no se dé esos eventos de lesión para evitar la salida, ¿no?, importante de las proteínas. Miren que lo que debe tener como una forma muy bonita el podocito, como se achata, ¿no? Por esa liberación indiscriminada, como yo normalmente a veces digo, de los factores inmunes circulantes que están produciendo todos estos trastornos en el podocito. Miren, hasta se aplana, se achata, ¿no? Y de tal manera que salen hacia el polo urinario. ¿Ok? Entonces, si estos cambios fisiopatológicos los trasladamos, digamos, a lo que le estábamos en la definición colocando, lógicamente, ustedes van viendo que esos eventos que se dan con mayor liberación, entonces hay una proteinuria, ¿no?, con una hipoalbuminemia, porque lo que se pierde, la carga de presentación para el síndrome nefrótico es la albúmina, ¿no? Entonces hay una hipoalbuminemia. Y también vamos a mirar en las manifestaciones clínicas que cuando la hipoalbuminemia es significativa, por ejemplo, menor de 2, menor de 1,5, ya ese paciente clínicamente a esos valores está en una anasarca, o si fuese 2 o 2,5 en eso, de repente un derrame pleural. O sea, cuanto mayor compromiso de hipoalbuminemia significativa se da, ese paciente hace manifestaciones clínicas considerables, ¿no? Entonces, eso también está la límite para hacerlo. El correlato es muy importante, mis doctores, que ustedes lo lleven presente, ¿no? Con el aumento produce la lesión de los podocitos, ¿no? Por si acaso, una de las diferencias que hay, y lo estoy poniendo acá,
Y también para que ustedes vean, ¿no? El síndrome nefrótico se diferencia del síndrome nefrítico, porque en el nefrítico se produce acá una respuesta inflamatoria. Lo que no será, acuérdense, no hay inflamación, recuerden eso. ¿Ah? Para, como les comentaba, para que ustedes vayan viendo también el manejo de este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, al no haber albúmina, ustedes saben que esto, entonces hay un desequilibrio y hay una pérdida, ¿no?, de la presión oncótica, de tal manera que el paciente presenta el efecto. Ok. Los mecanismos fisiopatológicos ya de alguna manera se estaba comentando, les he estado dando también un poquito los valores, ascitis, y miren cómo el paciente a esas concentraciones puede tomar mayor compromiso, ¿no? Inclusive una hipovolemia franca puede tener el paciente está muy delicado, ¿no? Lo mismo, en la definición vimos que ustedes han visto de que el hígado que produce la albúmina se ve, pues, o sea, prácticamente sin mayor demanda porque hay esa salida. Entonces toma para la producción, otros valores, en este caso las lipoproteínas, de tal manera que también, en este caso del síndrome nefrótico, tenemos colesterol alto, ¿no? Lo que llamamos la dislipidemia o dislipidemia, ¿no? En esta situación. Otra de sus manifestaciones también dentro de los eventos fisiopatológicos y que también de alguna manera les estamos expresando es que también pierde, o sea, ese hígado de alguna manera también tiene alteración de los factores de coagulación, de tal manera sobre todo la antitrombina 3. Entonces, potencialmente también este niño tiene riesgo a trombosis, que eso es parte de las manifestaciones clínicas que tienen ustedes que ver, ¿no? Yo les decía que los cambios mínimos era una forma de patología representada, la más frecuente, por fuera, ¿no? Que decimos, no hay mucha lesión, por eso dice lesión mínima, ¿no? Mínima, no hay muchos cambios que se puedan dar a través de la inmunofluorescencia, a través del microscopio óptico, ¿no? Entonces, simplemente ven ahí un poquito nomás, de repente pierde un poquito los peristelos y nada más. Pero, por eso le dice que hay un borramiento de peristelos, ¿no? Pero mayor lesión no se encuentra, ¿ok? Lo otro dentro de esos mecanismos que les decía que están alterados en el síndrome nefrótico, tenemos los aspectos inmunológicos, ¿no? Es importante que ustedes lo tengan. Hay una alteración de los linfocitos T, B, y eso en alguna forma altera la permeabilidad endotelial. Entonces, esa alteración, digamos, estructural puede, ¿no?, de alguna manera producir un incremento en el factor de crecimiento endotelial vascular, que eso es parte de una característica que se da en el síndrome nefrótico, ¿ok? Activando también la interleucina 8. Y acá los otros que estamos viendo, ¿no? Ustedes sabrán, cuando empiecen a hacer su lectura, todo eso también ven cuál es la que está, digamos, en una sobreexpresión en la CD80, en los podercitos, ¿no? A través de esta activación de la interleucina 3. Entonces, esta liberación de citoquinas proinflamatorias se da también en el paciente con síndrome nefrótico. Clasificación. Hablábamos de que la más frecuente para nosotros es la enfermedad de campos mínimos y está dentro de la clasificación de primaria o idiopática. Pero saben también ustedes que existen las otras, ¿no es cierto?, ¿no? Pero si esta está entre 80 y 90, las otras no. Y que están muy bien relacionadas con la respuesta terapéutica. Y esa la vamos a ver. Si no responde, podemos estar sospechando las siguientes, ¿no? De 0 a 12 años, ¿no?
Pudiera ser que también, pero en el primero. El síndrome genético, síndrome nefrótico desde el punto de vista genético, perdón, ¿no? Se ha estudiado ahora último también, donde se ha visto mutaciones importantes que las vamos a describir ahorita. Ahora estamos haciendo simplemente la presentación general respecto a la clasificación. Decimos secundarias las que son sistémicas, ¿no? Infecciosas, hematológicas y por fármacos. Hemos visto casos, por ejemplo, pero en escolares, ¿no? En escolares, chicos que estaban tomando su AINES, ¿no? Con una patología, simplemente de dolor, y a los días debuta con un síndrome nefrótico. Hay que tener bastante cuidado en eso. Hay una también relación directa de la hepatitis B y C con eventos de síndrome nefrótico en esta población, ¿no? Así como los adultos, que ustedes habrán visto, ¿no? A veces uno dice, síndrome nefrótico, el primero de la población que se da es en el diabético, ¿no? Entonces es una presentación, ¿no? ¿Ya? Pero probablemente no sea por cambio, ¿no? Probablemente sea la otra, que sea la membranosa, ¿no? Y la siguiente membranoproliferativa. O sea, las poblaciones son las que de alguna manera van a ver. En la sistémica, los doctores, más está la relación en la población pediátrica púrpura de Henoch-Schönlein. ¿Ok? Siempre se han dado cuenta que por cada lámina siempre les pongo como un mini resumen, ¿no? Entonces, este mini resumen está relacionado a esa clasificación y a esa condición estructural o funcional que se da respecto a esos momentos que les conversaba respecto a la fisiopatología. Entonces, decimos que si ese síndrome nefrótico, que se le conoce también como porocitopatía funcional, se da en pacientes, o sea, con enfermedad de Parkinson. Sin embargo, aquel que lo define desde los momentos de cambios fisiopatológicos, desde el punto de vista estructural, probablemente esté más relacionado con la glomerulonefritis, ¿no? Focal y cerebral. ¿Ok? Y las otras, probablemente más estructural, también se ve al síndrome nefrótico en el primer año o el genético. Acá, para que agarremos ese interés de ver todos estos cambios que se van dando, mis doctores, para relacionarlo un poco, a decir que esos cambios mínimos son de repente esa población que inicialmente se da el tratamiento con corticoides. O sea, hay una relación directa entre enfermedad por cambios mínimos con terapia córtico-sensible. Y las otras de manera diferente, ¿no? O sea, córtico-resistente. ¿Okay? Vamos a correr un poquito, 4 y 6. Entonces, en la genética les decía que eran cambios respecto a las mutaciones que se dan, ¿no? Entonces, mutaciones en la NPHS2, la S1, que de alguna manera en el diafragma, ¿no? Que estábamos viendo del poro urinario, pegadito a los porocitos, ahí estaba, ¿no? La nefrina y la porosina. ¿Sí? Que hay alteraciones. Muy bien, acá está lo que les comentaba, ¿no? La nefrina, ¿no? Que está por este lado, y la porosina, que son elementos importantes en los cambios que se dan en el paciente con síndrome nefrótico congénito. Ok. Nos vamos a ver esta parte para que ustedes de alguna manera vean lo importante que es dentro de la fisiopatología, el edema, sobre todo la que ya se mencionó de los cambios que se dan, sino que hay dos momentos que puede tener el paciente desde el punto de vista clínico, ¿no? La mayoría de ellos se presenta como un niño con un problema de alteración o disfunción de la parte que nosotros llamamos la presión oncótica.
Sin embargo, en algunas de las situaciones, ¿no? Poco son las poblaciones, más son manifestaciones de edema, todo por alteración oncótica, pero se ha visto también que en algunas de ellas puede haber un mecanismo hidrostático, ¿no? Donde el tema va más en relación al volumen plasmático y a la parte, digamos, donde participa el túbulo contorneado, ¿no? Proximal. Y entonces, clínicamente podríamos de alguna manera ver que para el debut, les voy a dar para que ustedes lo lean bonito, no se lo den, porque si no, con esta lámina me quedo y no terminamos el tratamiento, ¿no? Hablamos de underfly, ¿no? En relación a las características que puede dar el edema, ¿no? Por la presión, digamos, por la baja de la presión oncótica. Y en la overfly, o sea, acá está en inglés, ¿no? En relación a la presión hidrostática, ¿ok? O sea, la ortostática. Pero esta es la que quiero que ustedes vayan viendo que está más relacionada a la clínica, más clínica del edema de estos pequeñitos, ¿no? Estos pequeños, el edema, ¿no? Más relacionado a la disminución del volumen plasmático, la salida, ¿no es cierto?, del espacio extravascular, ¿no? Y eso es necesario que ustedes vayan viendo. La manifestación, como ustedes ven, ya dentro de la misma fisiopatología les he estado mencionando, ¿no? Pero la hipovolemia, ustedes la va en sospecha cuando hay una taquicardia considerable. Y ya ustedes miran, dicen, no, pequeño no puede ser, inclusive puede ser un shock hipovolémico, simplemente por tanta pérdida, no lo hemos manejado. La hipotensión, bien, ¿no? Puede haber fiebre, sí, sí que hay que ver cuál es la causa que condiciona ese síndrome nefrótico, ¿no? Infecciosa, ¿no? De esas las virales, o inmunológica, como la púrpura de Henoch, ¿no? Y esos procesos tenemos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que le ha condicionado a este pequeño, después de ese evento respiratorio, que haga edema, ¿no es cierto?, para sospecha de síndrome nefrótico. Fíjense, esto es como un tips que les doy. El edema ocurre entre 2 a 4 semanas del inicio de la proteína. Porque la proteína puede estar lenta, botando. Porque la mamá no se da cuenta cuando ya el niño agarra y le dice, mamá, mira cómo está saliendo. Uy, la orina está espumosa. Y la mamá se preocupa pues, porque ya le parece diferente a lo que normalmente es, ¿no? Y la oliguria, ustedes tienen que verla, que va en estos valores, de 0.5 a 1 ml, ¿no? Mililitros kilo hora, ¿no? En relación a la diuresis. Entonces es menos de 0.5, ¿ok? La lámina les muestra acá un edema que deja fobia o fovera, ¿no? Dependiendo cómo quieran pronunciarlo. Diferente al síndrome nefrítico, porque acá, si ustedes presionan, se ve el dedo hasta el fondo. En el nefrítico es un edema duro. Esa es la diferencia, ¿no? Importante que ustedes vean. Hemos hablado que hasta estos niños, recuerden, un niño que vive con dolor abdominal, tiene que estar pendiente que ese niño no va a ser, porque hay riesgo de peritonitis cuando viene, si hay un dolor a nivel lumbar, importante, urente, el niño no puede ni siquiera sentarse, porque es el dolor importante, trombosis, importante de la vena renal, hay que estar bien. O si no, también dolor en miembro inferior para trombosis también de venas. Entonces, la clínica es importante porque ya ustedes, con los aspectos, ¿no?, fisiopatológicos, están evaluando su condición. Nos vamos ahora para ver un poquito el tema del manejo. Pero, antes de eso, ¿no? Antes de eso,
algunos conceptos son necesarios porque de acá es que ustedes van a ver en el tópico de cuando estén de internos y todo, ¿no? La parte conceptual sí es necesaria, ¿no? Cuando estén en el SERUM, ¿no? No siempre, o sea, en el SERUM a veces como médico general, y en esa zona donde ustedes puedan ir no hay pediatra. Entonces, como médico general, usted tiene que tener algunas consideraciones, digamos, de ese pequeñito que está con edema y que ustedes han visto que sí, está botando proteínas por más de 40 miligramos metro cuadrado hora, y entonces tenemos que ver, ¿no? Hay un concepto que se llama revisión completa cuando, digamos, el tratamiento que estoy comentando es corticoides, es aquella cuando la proteinuria es negativa o hay algunas trazas en la tira reactiva, ¿no? Pero acuérdense que es completa, trazas nada más, o sea, así, o sea que ni siquiera con la justa va a ser una tilla chiquitita, nada más, ¿no? Una astita, como si una crucecita, una trazas, poquito, nada, ¿no? O la relación que siempre les digo que ustedes tienen que tener cuidado, que en algunas vienen con miligramos por miligramos o miligramos por milimoles, o sea, eso es importante que ustedes vean. Acá, esto es en orina, ¿ya? Proteína y creatinina, pero en orina, o si no, proteinuria, creatinuria, ¿no? Menor de 0,2 miligramos por miligramos durante 3 días consecutivos. ¿No? Y recaída es aquel pacientito que ustedes en los 3 días que están monitoreando su proteína, aún todavía mantiene tiras, ¿no? Dice más de 3 cruces en la terapia, ¿no? Y la relación de proteína o proteinuria, creatinuria, o es mayor de 2. O sea, todavía se tiene que trabajar. Otra de las situaciones, digamos, de evolución de un síndrome nefrótico, que en la primera de terapia de los 6x6, o sea, de tratamiento, digamos, de corticoides que se le da el penicilín, ¿no? De 60 miligramos en 6 semanas, metro cuadrado hora, y después bajamos a 40 en las siguientes 6 semanas, el paciente puede hacer en el camino recaídas. El monitoreo es así, o sea, esa es una característica del síndrome nefrótico. Pero después de esas recaídas del paciente, ¿no? Córtico sensible, remisión con un curso inicial, o sea, le dieron al paciente, pero mire, está pasando las 8 semanas, ¿no? Y ya ustedes están viendo que hay esta respuesta, ¿no? Una remisión, ¿no? Hay una remisión en las 8 semanas. Ya pasó la primera, está en la siguiente, y ven que el paciente está sin. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque encuentran la presencia, digamos, de negativo proteínas, ¿no? Y la relación de proteína, creatinina y orina es menor de 0,2, ¿no? Entonces está ahí, ¿no? Corticodependencia. Hay algunos de 2 recaídas, sí, que durante la terapia corticoidal o en los 14 días de suspendida no se mantiene, o sea, no hay criterios de remisión completa, porque está muy dependiente a estos criterios. Es lo único, mis doctores, que ustedes, todo se va en la comprensión. Ustedes ya ganaron un espacio hermoso y solamente esa partecita que sí es necesario para los casos, ¿no? Entonces, el tratamiento, ¿qué tiene que ser? ¿No? Inducir y mantener la remisión, ¿no? Bajar los edemas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Bajar la proteinuria, ¿no? Mejorar la albúmina, o sea, todo eso, ¿no? Y recuerdo bastante que a nosotros nos decían restricción hídrica extrema, ¿no? Pero no, ahora se ha visto que hay formas de bajar un poco el volumen, ¿no? Porque tampoco no le pueden dar, ¿no? Acuérdense que en muchas guías también dicen restricción hídrica
y ponen ahí, ¿no? De acuerdo al peso seco. Pero a veces ustedes, o sea, pueden ver a ese pequeñito, porque acuérdense que esos chicos que viven con edema no pueden hacerle valoración de medidas antropométricas porque no es el peso real, es un peso, ¿no? Con edema. Entonces tenemos que mirar la restricción, ¿no? Entonces la restricción, normalmente lo que estamos haciendo es, doctor, detectar solamente las pérdidas insensibles, ¿no? O si no, la otra, ¿no? Las 2/3 partes de la diuresis, si es que tiene, porque tengo ninguna, ¿no? Entonces tenemos que ver. Y acá les traigo, ¿no? Esta forma, digamos, de restringir. Hay escuelas, ¿no? Pero le estaba comentando allí a uno de sus compañeros, ¿no? Cuando recién iniciamos, que hay una guía muy bonita que quiero que ustedes entren a Google y la puedan reparar. Es del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, ¿ya? Hay una guía del 2018. Ellos recomiendan, ¿no? De dar, para mayores de 10 kilos, 800 mililitros por metro cuadrado día. ¿Ok? Y para menores de 10, 80 miligramos kilo día. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes de la práctica? Muy probablemente ya están casi finalizando el curso de pediatría. Ustedes se acuerdan que siempre se les decía en la práctica que debemos tener una población para temas de líquidos, de balance, inclusive, o sea, todo lo que sean volúmenes para el niño, ¿no? El niño normal, que ahora será más todavía para el nefrótico, pero ahí es poblaciones mayores de 10 kilos y poblaciones menores de 10 kilos. Y poblaciones mayores de 10 kilos se puede trabajar con superficie corporal. ¿Se acuerdan, no? Peso por 4 más 7 sobrepeso más 9. Y los pequeñines, ya menores de 10 kilos, se hace por centímetros cúbicos, por kilo. ¿Se dan cuenta? Y acá lo está diciendo. Estamos con la evidencia, ¿no? Pero también hay otras escuelas que dicen, como la que pusimos acá, que utilicen, ¿no? Los 2/3 del mantenimiento, ¿no? Que se le da a un pequeño. Y lo otro, en esta escuela de la Sociedad Italiana de Nefrología, también en el mismo año que la de San Borja, se debe dar, ¿no? Las pérdidas insensibles. Y si hay la posibilidad, se puede asociar con diuresis. Si no, ahí hay que tratar lo posible de trabajar, ¿no? Entonces ahora con su reglita, sí, ustedes empiezan a trabajar y dicen, no, o sea, estoy tratando de hacer, como es 9 kilos acá, han tratado de agarrar la superficie corporal, que está pegadita a los 10 kilos, ¿no? Entonces superficie corporal 0,43 y ya ustedes empiezan a mirar si yo quiero darle o por las insensibles, o sea, pérdidas insensibles, ya ustedes saben cuánto se tiene que dar de las pérdidas insensibles, ¿no? ¿Se acuerdan? 400 por metro cuadrado de superficie corporal, para que les salga el volumen. Y eso en 24 horas, entre 72, para que les salga 30 cc horas, horas. ¿Ok? Entonces, miren ese cuadrito. Ustedes lo van a trabajar muy bien, este cuadrito. Y sobre eso se van a sentir muy, muy contentos. Y salí de la misma guía un modelito de todo lo que es manejo, o sea, que hace completa, ¿no? Completita, ¿no? En ese modelo hay un pequeñito de 3 añitos con un peso de 20 kilos, con una superficie de 0,7 y que está con edema, ¿no? Y que tiene también derrame pleural, ¿no? Y que han visto que hay una disociación. Acá lo corté mal en la captura de pantalla, pero era 1,5, no es 1, ¿ya? 1,5. Pero como ustedes van a estar aquí, van a aplicar un poquito Google para que puedan ingresar y tomar, y yo siempre les digo, crucen información, háganse ustedes, o sean viciosos, mis doctores, para que lo que yo les doy, modestamente, la información, ustedes
contrasten con otros, con su libro, siempre tiene que haber consulta de texto a las interrogantes que tienen por cada diapositiva que se les va a brindar, ¿verdad? Entonces acá tenemos, ¿no? En la dieta. ¿Cómo tendría que ser la dieta? ¿No? Entonces acá, por ejemplo, la dieta, antes nosotros decíamos cero, ¿no? Solo, nada, restringirle nada, si está perdiendo, entonces, no, pero acá se le tiene que dar, ¿no? Dieta seca y pozole, baja en sal, ¿no? Pero a este valor, de 1.5 gramos día, ¿ya? Y si ustedes miran acá, proteínas totales, 1 gramo por día. No es necesario, porque la condición que ustedes han visto por los mecanismos fisiopatológicos no les dice que no le den proteínas, hay que darle proteínas. Es otra forma de mecanismo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista nutricional, tiene que darle, pero le da poco, ¿no? 1 gramo por kilo. Por 20 gramos, ¿no? Y el volumen total se trabaja con lo que decía acá, ¿no? 800 por metro cuadrado de superficie corporal. Metro cuadrado, y han visto que es 0,7, entonces le sale 600 en la metro. ¿Bien? Criterios para el uso de la albúmina, mis doctores. Esta, ¿no? Albúmina esté bajo, o sea, 1.5 y las manifestaciones clínicas. Hay un edema refractario y hay derrame. Entonces es necesario, tenemos que sacar, ¿no? A ¿cómo se llama? El líquido que está en el pulmón, de este pequeñito, ¿no? Es un edema refractario, ¿no? Entonces tenemos que colocar la albúmina. Pero no va albúmina sola. Tenemos que tratar en lo posible de jalar a través de la furosemida. Entonces yo voy a dar, ¿no? Albúmina, le estoy dando, puedo darle entre 1 a 2 gramos por kilo. Entonces yo miro y le han dado, acá estamos mirando que le han dado más o menos 50, ¿no? 1 punto y tanto, ¿no? Para que salga 50 centímetros, pasarlo en 2 horas, ¿no? Y ya hay que darlo así, bajo, no pueden darlo de carga, porque es refractario. No es inminente que ustedes tengan que darlo, porque a la albúmina también pueden ustedes darlo durante de 2 a 4 horas, y si el paciente está ya con una falla congestiva, puedo bajar un poquito, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, puede hacerlo, por todo esto que hemos hablado, puede hacer una insuficiencia cardíaca, entonces tenemos que darle más lento para poder botar todo el agua, ¿no? Entonces, y lo doy con la furosemida. Furosemida le están dando Pacres, ¿no? Porque sale 60, ¿no? 3 por 2, 6, 60 miligramos durante 30 minutos. Y acá fíjense, antes de terminar la albúmina, y luego de ello, 20 miligramos luego de ello, a las 12 horas, ¿no? Porque hay que jalar, hay que ayudar, ¿no? Porque no puedo darle, si no, si lo dejo así, se encharco más, ¿no? Entonces peor, ¿no? Entonces no es conveniente. Y lo otro, hay que mirar cómo va la presión, eso es importante, puedo darle o no espironolactona, probablemente por este tema del edema refractario, le tengo que ayudar. Ustedes habrán visto que ¿cómo se llama? Otra forma también de dar tratamiento es YECA, le puedo dar YECA, ¿no? Porque también maneja las proteínas, ¿no? Yo puedo darle también tratamiento con YECA. Entonces eso es importante que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Y acá, luego de defocalización, o sea, una vez que ya ustedes estabilizan al paciente, cómo viene y todo eso, paralelamente tienen que estar en el transcurso de los días viendo cómo va la proteinuria, todo, monitoreando, defocalización. Tienen, para entrar al uso de corticoides, acuérdense que son 6 semanas más 6 semanas, ¿no? Entonces acá miren 6, ¿no? Por 6, ¿no? La primera es 6 semanas diarias y las siguientes 6 semanas interdiarias, ¿no? Pero necesitamos
evaluación dental, otorrino, desparasitarlo, todo eso es importante en estos jóvenes. ¿Ok? Hay grupos que no saben. Estamos hablando de ese potencial niño con síndrome nefrótico a cambios mínimos, o sea, córtico sensible. Pero también hay algunos que son córticos resistentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser aquellos que van a llevarles a una enfermedad crónica renal, ¿no? Entonces, puede ser aquel niño que hizo córtico resistente, de acuerdo a los parámetros que hemos visto del marco conceptual, ¿no es cierto? Entonces, si es la corticoresistencia, que esta la podemos estar mirando también en otro lado, como esta. Puedo darle yo a este corticoresistente pulsos de metilprednisolona o ciclofosfamida. Solo esto es por información para que ustedes lo tengan en consideración. No va a ser parte de un examen ni nada por el estilo, porque esto es de especialidad, doctor. No vamos a hacer. Así simplemente es la información, porque me pueden preguntar por ahí, ¿no? Doctora, y los que están en esa situación, por ejemplo, en los pacientes con recaída, doctora, los pacientes con recaída, esta es la respuesta esteroidal, ¿no? O sea, inclusive hay dos modalidades, remisión completa y parcial, ¿no? Solamente la información, mi doctor, ¿no? Entonces, para poder evaluar, ¿ok? En la recaída hay que darle de nuevo, porque todavía puede ser, como les decía, hay que intentar. Otra de las preguntas que me hacen es, ¿en qué momento yo puedo o el paciente entra a biopsia? No sé si puse creo que no puse la lámina, pero acuérdense. Al niño con sospecha de cambios mínimos no se le hace biopsia. No se le biopsia. Acuérdense que son respondedores, ¿no? Son cópicos sensibles, y es una población grande, ¿no? 80%, cambios mínimos. Entonces no necesita biopsia. Entrarían a biopsia aquellos que ya están en sospecha de corticoresistencia, aquellos que han visto en parámetros de control que hay alteración del complemento. Por ejemplo, en el síndrome nefrótico puro, como se dice, a cambios mínimos, complemento normal. Pero si eso ven ustedes que están con tendencia a disminuir, entonces también es otro. Y que de ahí también en los controles hay presión alta. Entonces ya sale del grupo de cambios mínimos para la sospecha de repente de glomerulonefritis o calcementaria o otra patológica, ¿no? Entonces es necesario de ver esa situación. ¿En qué momento vacunan? Porque las vacunas también son importantes, mis doctores, ¿no? Pero saben que hay que tener cuidado con las de virus vivo, ¿no? Si está en manejo, no se da. Si está en reducción, hay que tratar en lo posible de darle, pero luego que termine, digamos, esta reducción, y se indique eso por lo menos durante un mes, ¿no? Entonces hay que evaluar esa. O sea, observar es importante, ¿no? En esta población que está recibiendo tratamiento. ¿Ok? ¿Qué complicaciones trae nuestro caso? Y acá es donde uno tiene que evaluar, ¿no? O sea, el pacientito que de pronto está bien, viendo y de pronto viene a la consulta o al tópico de emergencia por dolor. Entonces uno tiene que ver, dolor ¿dónde? Abdominal, el que le decía, ¿se acuerdan? Lumbar, el miembro, eso es importante, ¿no? O infección, estaba muy bien y de pronto fiebre. Los niños tienen esa asociación y ya saben ustedes por qué, ¿no es cierto? Por ¿no? Entonces, y son muy lábiles a todo lo que es el tema de gérmenes encapsulados, ¿no? Entonces, rápidamente, una neumonía por neumococo es fácil que estos niños, o sea, como factores de riesgo, ¿no? Que factores de riesgo es a las neumonías, hay que tener
mucho cuidado en esta población de estos niños, ¿no? Celulitis también de pronto, ven, ¿no? Entonces, porque son a ese tipo, ¿no? de gérmenes capsulados. Muy bien, entonces, como conclusión, mis doctores, tratar en lo posible de ver, ¿no? que la causa más frecuente es a cambios mínimos. Hay que tratar en lo posible si hay algún problema de hipocomplementemia, no quedarse pensando que va a ser a cambios mínimos, ¿no? Eso es importante. Y evitar hasta donde se pueda, ¿no? que ese niño siga saludable en el sentido de que no lo pongamos tampoco como un globo, aislarlo totalmente, ¿no? Los chiquitos hacen, como se dice, la protección invertida, ¿no? O sea, con su mascarilla, dependiendo de, o sea, se dice que la primera parte de los 6 meses probablemente no va al colegio, todo va, los cuadernos a su casa, pero después puede ir con mucho cuidado con su mascarilla a, a, este, a su colegio, ¿no? Entonces eso es importante, mis doctores. Se dice, y esto para decirles de que hay que tener paciencia con los pacientes con síndrome nefrótico. La mayoría de los niños con síndrome nefrótico córtico sensible a lesiones mínimas alcanzan la edad adulta con una revisión completa y se considera resuelta dependiendo de la edad en que marque, ¿no? su diagnóstico, una evolución sin recaídas. Y el tiempo es largo, ¿no? 7 a 10 años, dependiendo de qué tiempo ha sido. Ok, muchas gracias por tu paciencia. Si hay tiempecito, alguna preguntita. ¿Todo claro, mis doctores? Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.